Tiene la palabra el diputado Bodar. Gracias, presidente. Yo primero una consideración previa, que lamentablemente el proyecto de presupuesto, la ley tarifaria, el código fiscal y otra serie de 40 leyes muy importantes, se pretende que se voten antes del recambio legislativo. Creo que esto va en contra de la voluntad popular, porque creo que el presupuesto 2014, como todos este paquete, la tarifaria, etcétera, tendrían que hacerse y discutirse con la nueva composición legislativa. Esto para mí sería lo ideal, porque acaba de votar la gente y hay una nueva composición. Pero esto se suma a otro aspecto que también para mí es importante, que hacer esta discusión antes del recambio y cuando están en juego la distribución de muchos cargos, para mí hasta tiene un aspecto que es inmoral, porque uno puede presuponer que se pone en discusión antes del recambio, cuando hay legisladores que se van y cuando hay cargos en discusión, ¿no es cierto? Porque evidentemente uno podría pensar que se van a canjear algunos cargos por votos. Entonces creo, y lo vuelvo a repetir, ya lo había dicho en otra oportunidad, creo que todo este mecanismo es un mecanismo que hay que rediscutir, porque se debería, cuando hay una elección, no apresurar los pasos para que se vote todo antes del recambio, sino esperar a que se dé el recambio, se discuta, y donde no hay ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de que queden cuestiones éticas en el camino, como que se intente, para probar determinadas cosas, utilizar un mecanismo muy sospechado, como es el de justo distribuir cargos antes. Después dos consideraciones metodológicas también. Una que hacen al tema presupuesto. Se está incumpliendo la ley por la cual obligaría a Rodríguez Larreta a venir 2 veces al año a mostrar cuál es la marcha del plan general del gobierno. Eso es lo que establece la ley de ministerios y, vuelvo a insistir, eso no se cumple, y como no se cumple es muy difícil seguir toda esta discusión que se hace acá durante el año, cómo se va desarrollando. Segundo aspecto metodológico. Si uno va a la web oficial del gobierno, va a encontrar frases como: vos, como vecino, decidís sobre la distribución y el control de los recursos públicos. Eso es lo que dice la web del gobierno. Sin embargo, no ha habido ningún tipo de consulta en los consejos consultivos con relación a lo que hace a presupuesto, desde ya, ni que hablar del artículo 52 de la Constitución, que habla del carácter participativo del presupuesto. Yo digo esto porque lo que estamos discutiendo acá no es un presupuesto que haya tenido ni un mínimo grado de consulta, sino es el plan de gobierno del PRO, hecho por el PRO sin consultar absolutamente con nadie. Espero que por lo menos se registren algunos de los debates que se están haciendo acá y que después haya algún cambio, no como pase que se entiende todas estas reuniones como una formalidad y después termina exactamente el mismo proyecto que se inició. Bueno, yendo a lo general, yo veo en general algo que ya se viene profundizando año tras año, que es un debilitamiento de todas las áreas que tienen que ver con lo social y un fortalecimiento de todas las áreas que tienen que ver con lo privado. Es decir, hay una ciudad rica de muchos recursos, donde año tras año, más allá de que se intente demostrar lo indemostrable, se baja lo que tiene que ver con lo social y se aumenta lo que tiene que ver con lo privado. Creo que en relación al marco general hay un avance, porque frente a lo que plantea el gobierno nacional de una inflación del 10.4, que es irreal, que se tome el 24%, habla de un presupuesto más realista. Vuelvo a insistir con lo que dijo la diputada Sánchez Sandía. El año pasado, están las grabaciones, se explicó que era imposible hacer esto,
¿no es cierto?, ya que estaba el gobierno nacional. Me parece muy bien que un año después se reconozca que lo imposible no era tan imposible. De todos modos, yo resalto un aspecto, que es que hay una previsión de crecimiento del 1%. Yo creo que la previsión de crecimiento del gobierno nacional, que está en el orden del 6.2, creo que es irreal en el marco internacional. Ahora, el 1% me parece un crecimiento bastante poco, y espero que no sea, ¿no es cierto?, para subestimar ingresos, sino que realmente sea porque ha habido algún tipo de previsión. Pero bueno, me gustaría un poco el crecimiento del 1, que me expliquen por qué la previsión del 1, ¿no?, tan bajo y tan en una relación distinta a la del gobierno nacional del 6 y pico al 1, siendo que en general esta es una ciudad donde está por encima del promedio general, no por debajo del promedio general de crecimiento. Con relación al tema del empleo, un dato que me gustaría que se explique. En general, la Dirección de Estadísticas y Centro de la Ciudad, a fines del 2012, planteó que la desocupación era del 7,4 y la subocupación del 7,5. Ahora, en el mensaje del presupuesto a junio de este año, el desempleo se plantea que bajó al 4,6. La pregunta es, en 6 meses se da una baja grande, ¿no? O sea, que se me explique esto, porque como mínimo es un dato raro que en 6 meses, más en el marco general, esté planteado esta baja. Pero si fuera así, ¿no?, si fuera así, que bajó, lo mismo en todo lo que hace la estadística plantea que sigue cayendo el empleo formal a un promedio de más o menos 1,5 por año. Esto para mí es un dato importante, porque quiere decir que, aún cayendo el empleo, sigue habiendo más empleo precarizados año tras año. ¿Por qué planteo que es contradictorio? Porque uno de los proyectos de ley que están planteados, por ejemplo, desmantela el cuerpo de inspectores de la ciudad en la subsecretaría de Trabajo. O sea, ya de por sí que haya una subsecretaría de Trabajo que no tenga cuerpo de inspectores es algo raro, ¿no? Como se está planteando, porque es un proyecto de ley. Primero se lo intentó hacer por una resolución, como un juez que lo paró, después se planteó eso. Pero en una ciudad donde crece el empleo en negro, no tener cuerpo de inspectores, la verdad que me parece que a todo lo que hace el trabajo en negro, trabajo esclavo, la trata, etcétera, es contradictorio con los propios números que da el gobierno. Vuelvo a insistir, si se planteara que está subiendo el trabajo en blanco, ya podríamos discutir, pero encima, cuando crece el trabajo en negro, según los datos, para mí este tema no da. Con relación al endeudamiento, yo hago una reflexión sobre lo que planteó el ministro. Yo creo que es lógico que un trabajador que tiene sueldos, incluso sueldos como los que tienen en la ciudad, que después me voy a referir, hay sueldos de 3.500, 4.000, 6.000, si se quiere comprar una casa no le quede otra que endeudarse. Ahora, pero una ciudad que tiene superávit, ¿por qué necesita endeudarse? Porque yo entiendo que si el trabajador tiene ahorrado, compraría la casa con eso que tiene ahorrado. ¿Por qué la ciudad que tiene plata se endeuda? Yo creo que no tiene nada que ver el ejemplo del trabajador, que se entiende porque tiene sueldos, ¿no es cierto? Vale, y no tiene el dinero, que no le queda otra que endeudarse, y endeudarse pagando 4 veces más al final, ¿no es cierto?, del ciclo, lo que le sale la casa, porque ese es un poco lo que paga cualquiera que se endeuda en un banco. Ahora, una ciudad que tiene plata, ¿por qué se endeuda? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de endeudarse? ¿Cuál es la razón de que la ciudad haya pasado, ¿no es cierto?, de 500 millones de dólares a 1.700 millones de dólares en el periodo de estos años? Y que en general todos los años, como hace poquito terminamos votando, nos planteen más endeudamiento. Entonces no me cierra esto. Ahora, si faltaran recursos, ¿no?, que no faltan, vuelvo a insistir, porque no faltan, hasta en el propio presupuesto que se plantea un superávit, ¿por qué en vez de endeudarnos no tocamos algunos gastos que para mí son completamente innecesarios?
Por ejemplo, la diputada Sánchez Sandía tocó un tema que yo lo he repetido varias veces. ¿Por qué, por ejemplo, se sigue contratando la basura a un precio 3 veces más caro por cuadra de lo que lo hace el ente estatal? Nos podríamos ahorrar 2.600 millones de pesos. Por ejemplo, no necesitaríamos endeudarnos. Es más, nos sobraría plata. O, por ejemplo, porque seguimos, ¿no es cierto? Y seguimos con el tema de más subsidio a la educación privada, año tras año. ¿Por qué no se grava el 1,5 de la compraventa de acciones? Hay muchas formas de hacer recursos. Ahora, eso no se lo hace porque en general a los privados se les permite todo, pero más deuda y desde ya recortes, porque los recortes hay que llamarlo como lo que son recortes. O sea, no se puede tomar que por un lado se aumenta el presupuesto a un ritmo de inflación, pero justo baja en educación, en salud, en vivienda. Todos los años justo baja el porcentaje de la torta general en lo que hace a lo social. Justo ahí es donde y yo, discúlpenme, yo que recorro escuelas, recorro hospitales, no veo que la situación sea la panacea. Más bien creo que hay hasta crisis en el sentido edilicio, por lo menos en lo que hace educación. No alcanzan los días para todo diputado que quiera recorrer escuela con problemas edilicios o algún tipo de problema en lo que hace infraestructura. Y sin embargo se baja.